por qué el gobierno no tuvo la decisión política de cancelar ese contrato directamente, porque ya era notorio, era conocido que el tema Lavallato tenía implicada a esta empresa Odebrecht en estas circunstancias. Y si además no había justificación, como usted lo está señalando en su respuesta, no hay hasta la fecha ninguna justificación. Incluso se habló de que se iba a hacer otro ducto para transportar líquidos, pero aún así no sube hasta 7.300 millones de dólares. Entonces, Odebrecht, empresa corrupta, hay un contexto de apoyo al gobierno del señor Ollanta-Humala, año 2011, ingresa en el 2011, sube el precio a 7.300 millones de dólares, no logran desplegar el proyecto, porque es sumamente complicado, y entra el nuevo gobierno, y el nuevo gobierno simplemente deja pasar las cosas, porque en realidad el gobierno, que pudo haber resuelto el contrato, lo que hizo fue esperar el tema del plazo que se dio por el crédito y dejarlo morir. Y entonces no se nota que haya habido una actitud proactiva por parte del gobierno para reclamar ya de parte de una empresa que ya era conocida como una empresa corrupta, la cancelación de ese contrato, ¿no? Entonces, en ese sentido, presidente, me pregunta. Para que responda el interrogante, el congresista Mulder, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, estamos hablando de un contrato que tiene naturaleza de contrato ley. Por lo tanto, estos contratos ley tienen una condición de resolución de controversias de naturaleza arbitral, normalmente en el CIADI. Disculpe, congresista Mulder. Presidente, sí, disculpe. por lo tanto, desde el punto de vista... Lo que sucede es que me faltó, digamos, argumentar más precisamente ese tema. Sí, claro, es el CIADI, pero el temor a ir a CIADIs solamente puede subsistir cuando existe una controversia natural entre un gobierno y un concesionario. Pero esto se trataba de una empresa que ya era objeto de investigaciones serias por caso de corrupción y que incluso cuyos directivos ya se habían sometido a la colaboración eficaz en Brasil y por lo tanto lo que había que hacer era aplicar la cláusula anticorrupción, no esperar que en CIADIs nos iban a... ¿Usted cree que Odebrecht iba a ir a CIADIs para reclamar al Estado peruano el incumplimiento de un contrato? ¿Una empresa corrupta a nivel mundial? De ninguna manera, pues, presidente. Para que responda, ministro. Sí, la decisión que hemos tomado ha buscado reforzar la posición del Estado peruano cuando puedan surgir leguleyadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una rescisión que pudiera ser vista aún por una empresa corrupta como una rescisión unilateral del Estado peruano, invocando una causal como la que usted menciona, en términos arbitrales, podía habernos puesto en una posición débil. Y lo que hemos preferido es reforzar la posición del Estado cuando hay una condición absolutamente inobjetable, absolutamente clara, imputable a la sociedad concesionaria de que no cumplió el cierre financiero. Esa situación nos pone hoy en un elemento mucho más sólido para estar en condiciones de defendernos de leguleyadas, que seguramente habrá intereses que quieran hacerlos aparecer. Congresista Lourdes Alcorta, una intervención. Ministro, leguleyadas, inobjetable, contundente, claro y transparente, de arranque, desde el inicio, cuando la Contraloría les dice que no firmen este contrato. La Contraloría manda un oficio y dice no firmen por las observaciones y que era dañino. Desde arranque, de arranque. Esas son las leguleyadas que se operaron, hicieron que este contrato se firmara y estamos en lo que estamos el día de hoy. Porque Sinemi tampoco hizo sus cosas. Leguleyadas han sido esas, que pese a que la Contraloría dijo que no se firmara, por todas las razones que explicó, se firmó. La señora, la Contralora, que manda un oficio, una carta, haciendo el comunicado de la Contraloría, ha sido amenazada de muerte y ha hecho una denuncia en la comisaría también. Para que responda, ministro. Por su intermedio, señor presidente, esos elementos fueron analizados. Y la decisión política que preferimos fue reforzar la posición del Estado peruano para que estemos en mejor pie. Y repito, ¿cuál es el mejor pie? Primero, evidenciar de la manera más clara posible frente a quienes pueden argumentar esto ante cortes internacionales o ante el CIADI, que lo que tenemos acá son las consecuencias de que una empresa corrupta no pudo obtener
la credibilidad y la confianza que requiere un proyecto como el que se contemplaba. En la medida que consideramos que nuestra posición como Estado peruano es hoy la más sólida, estamos preparados a defendernos y este Estado no es manco. ¿Le concede una interrupción? Congresista. No tengo inconveniente, presidente, si usted lo permite. Congresista García Belaunde, tiene el uso de la palabra. Luego continúa la congresista Karina Beteta. Sí, no, simplemente sobre lo mismo, presidente, ya después haré otras preguntas. En resumen, presidente, al ministro a través de la presidencia, ¿estamos ahora peor o mejor después de la resolución casi automática por tiempo vencido y cierre financiero no obtenido? ¿Estamos mejor? ¿Cuál era, dentro de los estudios que hizo su sector, cuál era la mejor opción? Porque finalmente esto llegaba a su fin. Había sido prorrogado 2 o 3 veces, habían rara y extrañamente seguido invirtiendo para bajar la carta fianza cuando ellos sabían que cada día es más difícil conseguir dinero debido a que el dueño estaba preso y había confesado que era coimero, cutrero, que le gustaba mucho la mermelada. Entonces, con todos esos antecedentes, ellos seguían invirtiendo en el Perú, bajando la carta fianza y finalmente, para terminar y en definitiva, ¿qué cosa era mejor? ¿Esperar, como ustedes hicieron, o resolver el contrato por corrupción, aplicando la cláusula, un mes antes? Para que conteste, ministro. Durante el proceso de decisiones que yo mencioné en noviembre, cuando se nos solicitó la modificación de la cláusula anticorrupción, puede ser que alguien evaluó y pensó y calculó muy mal que el gobierno peruano iba a ceder a la modificación de esa cláusula. Y acá hubo alguien que cometió un error de cálculo sobre el nivel ético de las decisiones. Y nosotros preferimos, en aras de reforzar la posición y las herramientas legales dentro del propio contrato, mantener nuestra posición, porque teníamos en ese momento 2 posibles vías. Por un lado, el tema del cierre financiero, y por otro lado, en la medida que se evidenciase en este contrato alguna decisión fiscal, judicial, confesión o prueba legal válida de un elemento de corrupción en este contrato, teníamos todavía las 2 vías. ¿Sí? Entonces, nuestra posición fue buscar la mejor resolución posible para aquellas cosas que podrían venir después. ¿Por qué? Hay mucho interés en juego, hay mucho dinero en juego, y la posibilidad de que alguien argumente que el Estado tomó una decisión unilateral de rescindir un contrato de concesión tiene consecuencias en las Cortes internacionales. Correctamente, pero en la evaluación que hicimos del contrato, preferimos tener las 2 armas que yo he mencionado y tener una razón absolutamente objetiva e incontrovertible de que la causa imputable corresponde a Odebrecht y no dar ningún resquicio o argumento legal que debilite nuestra posición como Estado soberano. Y por lo tanto, esa fue la decisión que preferimos tomar. Presidente, perdón. Sí, es una interrupción. Solamente para completar la pregunta. El ministro presidente, a través suyo, que nos diga, recibió presiones en un sentido o en el otro del consorcio, ya sea Odebrecht, ya sea Oreña Montero, Energas, para prorrogarlo,
para buscar otra solución que no fue la solución que finalmente se adoptó. Recibió presiones de su propio gobierno, del presidente de la República. Tengo entendido, presidente, que Energas, la empresa española, que la representa el señor Marcelino Oreja, no se ha enterado del tema, sino se ha enterado por los periódicos. Sin embargo, hay versiones que dicen que ellos han estado presionando. Pero los dueños o los mandamases de las empresas parecería que no lo sabían. Entonces, para terminar la pregunta, ¿recibió o no presiones? ¿Hubo comunicación previa a la decisión final o no? Para que conteste, ministro. Como puede constar en la agenda de las distintas reuniones con funcionarios, empresas que pasan por el Ministerio de Energía y Minas, y la agenda del ministro es pública, ustedes podrán revisar que hemos tenido distintas reuniones con empresas vinculadas a este consorcio, con Enagas, con Graña Montero, como parte del proceso de los pedidos que nos hicieron. Y es natural que eso suceda, como sucede con un conjunto de reuniones que hemos tenido. El día de ayer, por ejemplo, hemos procedido a destrabar un contrato de electrificación rural para cerca de 750.000 usuarios, en el cual también se han sostenido un conjunto de reuniones. Es natural que viene con el proceso de ejercer en el Ejecutivo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que esas reuniones impliquen presiones o expresiones de sus puntos de vista, y en el caso que hubiera algún tipo de presión, queda claro que eso ha sido absolutamente rechazado. Gracias, ministro. Continúe, congresista Karina Beteta. Gracias, presidente, por su intermedio. Señor ministro, ¿conoce usted o existe algún estudio técnico, económico, financiero para que se pueda haber justificado el costo de la construcción del gasoducto, tomando en cuenta que de 1.200 millones haya pasado a 7.400 millones? Entonces, ¿existe, conoce, sabe de ese estudio técnico? Para que responda, ministro. En la información que tiene que realizar Proinversión como parte de sus tareas y que seguramente ocurrió como parte de este proceso, se hace un conjunto de estudios técnicos para determinar cuál es el costo del servicio. Entiendo que sí existe un documento de esa naturaleza, como existen informes legales, existen precontratos, porque es un proceso complejo. Para que continúe, congresista. Gracias, presidente. Cuando el ministro señala y dice que no creo que hayan, o sea, él señala y dice, no, al parecer habrían hecho un mal cálculo. Yo no creo que hayan hecho un mal cálculo. Lo que ocurre es que no sabían o no contaban que iban a caer todos estos hechos de actos de corrupción por las denuncias que ya se habían iniciado en el Brasil. Entonces eso ha sido como consecuencia. Yo estoy segura que estas empresas no es que calcularon mal, sino que en esta oportunidad ya no les funcionó. Señor ministro, sería importante que nos diga a la comisión si usted tiene información, ha solicitado de los funcionarios que vienen trabajando en su sector desde el 2014 a la fecha. Para que conteste, ministro. Yo he hecho una evaluación de las principales direcciones, los viceministros que ya indiqué que están en proceso de cambio. Hemos incorporado nuevo personal. Sí hay algún personal que queda en alguna dirección o jefatura. Como es usual en instituciones públicas, yo he tomado la decisión de cambiar los cargos de confianza, salvo algunos de ellos que efectivamente continúan laborando. Congresista Karina Beteta, continúe. Por su intermedio, presidente, solicitaría que el ministro nos pueda hacer llegar la relación de esos funcionarios que aún continúan laborando desde el periodo 2014. Asimismo, ¿nos podría usted señalar que aquellos funcionarios que formaron parte
de la selección o tuvieron alguna participación, ya sea en la elaboración o en cualquier otro temas relacionados a la concesión del gasoducto? Para que responda el ministro. Presidente, por su intermedio, vamos a hacer llegar a la comisión la relación de funcionarios que laboraron en el ministerio desde el 2014 a la brevedad. En el ministerio estaba realizando labores vía un contrato CAS, la doctora Rosario Patiño. Ella estaba vinculada al siguiente proyecto que tengo yo como responsabilidad en el ministerio y que forma parte de una de las decisiones que se tomó en este soberano Congreso en agosto del año pasado, que tiene que ver con el complejo metalúrgico de La Oroya. La doctora Rosario Patiño era la representante del ministerio en la Junta de Acreedores del proceso de Doerran, del complejo metalúrgico de La Oroya. Ya no forma parte del ministerio, ella ha sido reemplazada por otra persona que va a cumplir esas funciones. Yo la mantuve en sus labores vinculadas exclusivamente al tema del complejo metalúrgico de La Oroya, y desde que estoy yo a cargo del ministerio no tuvo ninguna relación con actividades vinculadas a Gasoducto Sur Peruano. Continúe, congresista. Sí, presidente. No, la pregunta era en el sentido de que si aún continúan los funcionarios que habrían tenido alguna vinculación en esta concesión sobre el gasoducto sur, o siguen laborando, o ya ninguno de ellos se encuentra. Para que responda el ministro. Presidente, por su intermedio, de los funcionarios que entiendo que tuvieron algún tipo de nivel de decisión en el ministerio, no queda nadie. No queda nadie. Recordemos que este proceso después se lleva a cabo exclusivamente por Proinversión, una vez que el ministerio encarga a Proinversión hacer la ejecución del proyecto. Gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta, luego el congresista Mauricio Mulder y luego el congresista Jorge Castro, que se han inscrito en el rol de participantes. Gracias, presidente. Ayer tuvimos la visita del señor Mauricio Cruz, representante de Odebrecht, y él inicia su intervención diciendo que ellos quieren mirar para el futuro. Y yo le contesté que nosotros estamos mirando para el pasado, por toda esta corruptela que ha invadido el país y que ha sido permitida por funcionarios, ministros, gobiernos, grandes estudios abogados que han metido toda esta lacra dentro del país. Y parece que no hay la actitud frontal de enfrentarla. En su exposición, ministro, yo sé que usted no es el ministro en el momento, pero usted en su exposición en la página 9 dice: el contrato de concesión podrá definir mecanismos de ajuste de costo de servicio de acuerdo a los riesgos involucrados en la ejecución del proyecto de las etapas de desarrollo del sistema integrado. La concesión, que yo conozca, ministro, va con todo, corre con todos los riesgos, absolutamente todos. El país, la entidad, institución, el gobierno regional, local, le entrega todo por un determinado tiempo, una parte para recuperar su inversión y otra para recuperar sus utilidades, porque para eso invierte. Lo que no entiendo es estos contratos mal hechos, pero donde sí se han asesorado con grandes estudios de abogados que han defendido intereses de otros, no los del Perú. Dice, podrá definir mecanismos. ¿Quién hizo este contrato? ¿Quién firmó estas cosas? Primera pregunta. Conteste, señor ministro. Por su intermedio, señor presidente, desconozco quién fue quien suscribió, desarrolló este contrato, pero me comprometo a facilitar la información. Yo tengo acá una versión del contrato. Seguramente en la información disponible en Proinversión uno puede identificar quiénes fueron las personas o entidades que intervinieron en este proceso. Agradeceré al presidente yo me comprometo que en la mesa el ministro se comprometa a llegar en el plazo de 48 horas, porque no debe ser muy complicado. Después, en la página 12, el contrato de concesión autofinanciado firmado el 3 de julio, sí, pues el contrato es un acto autofinanciado. El que viene a presentar una iniciativa privada viene con todo, tiene que ser autofinanciado, el término de más. El concesionario solicitó 6 meses adicionales usando la cláusula 6.5 para lograr el cierre financiero con carta número 006 del 29 de enero del 2016. Concedente aceptó propuesta y el nuevo plazo fue plegado para el 3 de 2016. Insisto, ¿quién hizo estos contratos?
Acá estaba su viceministro, que no conocía nada. Para que responda, señor ministro. Sí, el viceministro que me acompaña no formó parte del equipo que tomó decisiones en ese momento. Yo le puedo proporcionar a la comisión, con el mayor gusto, la relación de funcionarios en el plazo que la congresista ha solicitado. Sí, y espero que esa información venga acompañada de denuncias administrativas y penales, porque esto es una traición a la patria. La siguiente pregunta. El concesionario solicitó suspensión del plazo usando la cláusula 19.1 por 4 meses para lograr el cierre financiero con carta del 2 del 16, o sea, fin de julio. O sea, se insiste, otra vez nuevamente se produce eso. Para que conteste, señor ministro. Efectivamente, lo que menciona la congresista es real, yo lo señalé al inicio. Primero hay un periodo de extensión del plazo de cierre por 6 meses y luego un segundo plazo de, si no me equivoco, 4 meses, de forma tal que esa fecha nos lleva hasta el 23 de enero de 2017, que es donde ejercimos nuestra obligación. Gracias, ministro. La siguiente pregunta. El contrato en la página 1415. El contrato permite que el concesionario solicite la reducción de esta garantía cada vez que haya ejecutado a base del 25% de la inversión respecto a obras comprometidas. Cláusula 9.11.1. O sea, el concesionario solicita la reducción. O sea, siempre viendo los intereses de nuestro concesionario, siempre sumisos, siempre sometidos, siempre generosos y siempre baratos. Nunca vimos lo que nos pertenecía. Sin embargo, usted en su exposición dice que ya han avanzado el 37% cuando debieron avanzar el 74%. Pero ellos se ejecutaban, ellos eran bien estudiosos, bien prolijos, bien chancones. Y el Perú entregado a la causa de los brasileros. Una vergüenza, por cierto, no le he dicho a alguno de usted, yo sé que usted no estaba, pero usted tiene responsabilidades también de los pasivos en denunciar. El concesionario solicitó la reducción. La siguiente pregunta, del 25% de la garantía usando la cláusula 9.11 nuevamente, con carta del 0043 de marzo de 2016. Nuevamente. El concedente aceptó el pedido, o sea, nosotros aceptamos el pedido y el nuevo valor de fianza se fijó en 262 millones, que es el tema al que estamos viendo el día de hoy, que es otra vergüenza. El 15 de julio de 2016. Después, ministro, a través de la presidencia. En la página 32, el Ejecutivo promulgó decreto de urgencia para la oportuna administración de los bienes. ¿Qué significa eso? ¿Qué oportuna? Porque hasta ahora no hemos visto que la Fiscalía haya llenado absolutamente nada, ni un alfiler, ni el pelo de nadie. No hay orden de restricción contra nadie, no hay impedimento de salida contra nadie, no han embargado cuentas, no han embargado nada, se han mandado a mudar y sus maquinarias las están sacando por el Cusco. ¿Cuál es el decreto de urgencia para la oportuna administración de los bienes? ¿De qué bienes? Ya no hay nadie. Para que responda, ministro. Presidente, por su intermedio, yo he mencionado y he entregado a esta comisión el expediente completo que se presentó para la reducción de la carta de fianza que usted menciona, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas correspondientes del contrato de concesión. Entendemos que ese documento será evaluado y revisado por esta comisión y estamos dispuestos a entregar también, como mencioné, todos los documentos que se nos soliciten. Repito, venimos nosotros colaborando con la Fiscalía, en este caso, con la Procuraduría, que también nos ha solicitado un conjunto de documentos, y con esta misma comisión. Hay un conjunto de documentos que están en proceso de entrega a esta misma comisión en relación a las decisiones, tareas, labores que se realizaron en distintas dependencias del Ministerio de Energía y Minas en relación a Gasoducto Surperuano. ¿Usted ha leído ese contenido, ministro? ¿Ese que usted publica todo el rato y no sé, usted lo ha leído? ¿Todo ese contenido lo ha leído? El contrato de concesión. ¿Sí? Íntegramente lo ha leído, lo conoce, para decir lo que está diciendo ahora. Yo he evaluado el expediente de la reducción del contrato, perdón, de la reducción de la carta fianza, y esa reducción de la carta fianza, todo el procedimiento tiene las aprobaciones legales, administrativas que correspondan, y usted lo podrá verificar, o los peritos o los expertos que la comisión designe podrán verificar en el documento que les ha sido compartido. Ministro, a través de la mesa, lo que usted ha dicho, que se ha verificado que todo el procedimiento se ha hecho en función al contrato, que todo esté en función al contrato.
lo que no significa que el contrato esté bien hecho. O sea, ustedes han verificado con todos sus asesores que están a sus espaldas, bien peruanos y bien nacionalistas, con bandera roja y blanco, se han preocupado de que el contrato se haya hecho impecablemente, transparentemente. Lo que no significa que el contrato esté bien hecho. Porque sabe que, ministro, insistiendo que sé que usted no ha sido la persona encargada de esta gestión, la ética está por encima de la letra no tiene jurisprudencia, la letra no tiene legalidad, la ética está por encima de todo. Y acá ustedes han verificado que todo esté bien, todo está pésimo pues, porque todo es desastroso. Y ustedes han verificado que esté bien hecho. No es una respuesta, ministro. No espero la respuesta de un ministro de Energía y Minas del Perú que me responda de esa manera con todo respeto, que lo acabo de conocer. Lo que no entiendo es, los estudios de abogados más grandes que hay en el Perú han defendido estas causas, todas las controversias. Han asesorado, les ha importado sus intereses personales, empresariales, abogadiles por encima de los intereses del Perú. Grandes estudios de abogados, medios de comunicación, empresas como Graña y Montero que está atrás, porque hoy hay que decir las cosas frontalmente. Pero a nadie le preocupó, y acá está su gente atrás, nadie verificó, nadie hizo nada. O sea, el viceministro, los viceministros y los asesores están en China. Eso es lo lamentable y lo vergonzoso. En la página 30 y... Bueno, no sé, donde dice acciones de ejecución, Osinamid, por supuesto que no hizo absolutamente nada, se portó pésimo, imagino que ustedes ya lo habrán denunciado, porque ha habido indefensión del Estado, de los intereses del Estado. Pero no se les puede pedir a la gente, o renunciar, o como hubo cambio de gabinete, de gobierno, se fueron. No, señor, usted tiene responsabilidades activas desde que usted asume, pero pasivas de las de atrás. Tiene la obligación moral, señor, como quiere hacer usted, como he dicho, hemos conversado ahora, de reivindicar la podredumbre que nos ha venido por acá. Tiene la obligación de denunciar, y sus asesores también tienen la obligación de denunciar. No puede quedarse impune esta situación. Yo le pregunto si el Ejecutivo sabe diferenciar lo que es una APP, o sea, acciones públicas privadas, de lo que es una concesión. Creo que no tiene la más remota idea de la diferencia. La concesión, y usted lo tiene que saber, ministro, es que hay una empresa, cualquiera que sea privada, con una iniciativa privada, y presenta una iniciativa privada al Estado quien tenga que presentarla, ¿no es cierto? Y eso, ellos vienen, ellos se ofrecen, yo vengo, te lo presento, te traigo para cubrir una necesidad tuya. Yo corro con todos los gastos, absolutamente con todos los riesgos, y mis condiciones son las que ustedes me ponen. Yo le pongo las condiciones al que me viene a buscar, no me las ponen nosotros. Y acá se han aceptado todas las condiciones de la empresa privada, de los ODRE, de los OVA, que toda esta gentita de acá, gentuza. Se han aceptado todas las condiciones, con abogados que han defendido las causas de otras banderas, no la del Perú, no rojo y blanco. Y ustedes tienen la obligación de reivindicar, dar los nombres, las empresas, los montos, los contratos, las ejecuciones, quiénes fueron, quiénes firmaron. La gente de preinversión tiene que irse presa. Yo no soy miembro titular de esa comisión, por eso puedo decirlo con toda libertad y no adelanto ninguna opinión. Y por último, ministro, los técnicos, los viceministros, los técnicos que han sido parte de esto es ajenos a ellos, los que han participado, porque ustedes tienen gran parte del gobierno anterior. La pareja presidencial, aventurera de la política, aventurera del gobierno, nos metieron en este reverito de acá. Nunca el Perú ha vivido una corrupción tan grande como esta en la historia. Y esa pareja de aventuras ha dejado gente acá sembrada, que ustedes la han heredado. Tienen que cambiarla, tienen que sacarla. Yo no dudo que haya gente honesta y correcta. No me cabe duda, pero así ustedes siguen rodeados de irregularidades, con un pie adelante y un pie atrás, diciendo una cosa y diciendo la otra, como el caso de Chincheros. Acá nadie les dijo que no lo hiciera, háganlo, tantas horas, háganlo. Pero esa remoción de tierra le corresponde al que pide la concesión, no le corresponde al Estado peruano. No es una asociación pública-privada. Las sociedades públicas-privadas son donde todas las partes salimos ganando. No, donde yo le vendo todo el terreno, descargo todo y le dejo todo el terreno listo, lindo, precioso, con mi plata, para que el otro venga a invertir. Invierte, recupera su plata, pero encima tiene utilidad. ¿Qué ganamos nosotros? Nada. Háganlo. Historia y tiempo al tiempo. He terminado, señor presidente. Gracias, congresista Alcortas. Para que responda el señor ministro, continúa luego la congresista Marisol Espinosa. Sí, presidente, por su intermedio, yo me reitero en el compromiso de proporcionarle la información que me ha sido solicitada. Congresista Marisol Espinosa y luego el congresista Gino Costa, el rol de participantes. Gracias, presidente. Presidente, solicitarse que no es el motivo de la visita del ministro, por eso también esperaré la información, de repente por escrito, si ya se entregó, porque he visto en la página que ya se entregó la licitación del gas en Piura. Quería confirmar con usted esa información. Para que conteste, señor ministro. No, el proceso de gas en Piura, entiendo
que todavía no ha sido concluido. Déjeme revisar los detalles con la Dirección General de Hidrocarburos y le envío la respuesta. Congresista Gino Costa, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar al ministro Tamayo, agradecerle por su presentación, felicitarlo por las medidas que viene adoptando su sector en relación con el gasoducto del sur. Yo tengo 3 preguntas. La primera está referida a cómo quedan los compromisos asumidos en relación con el sur frente a la necesidad de hacerles llegar el gas en el más corto plazo posible. Entiendo que usted tiene un plan de emergencia de corto plazo al que se ha referido muy rápidamente. Me gustaría que pudiera explicarlo un poco más. Y en el mediano y largo plazo, las posibilidades que nos da una nueva licitación del gasoducto permitirán cumplir el compromiso asumido por el presidente de la República con los pueblos del sur, a efectos de que el gasoducto del sur no solo permita llevar a la costa el gas, sino además alimentar de energía barata a los pueblos de la Sierra Sur y entiendo que también de la Sierra Central. Entonces, me gustaría saber si en la nueva licitación en que está trabajando usted y su equipo se está contemplando precisamente asegurar que junto con el ducto central existan ductos que puedan llevar el gas directamente a Juliaca, Puno, Arequipa, al mismo Cusco, eventualmente a Huancayo y a otros pueblos de la Sierra Sur, como se comprometió el señor presidente a hacerlo durante la campaña. Conteste, por favor, señor ministro. Sí, señor presidente. En la lámina 34, yo no quise entrar en más detalle, entendiendo cuál es la preocupación central de la comisión, pero también quiero reconocer que el retraso que nos genera esta situación en el gasoducto sur peruano nos obliga a retomar el paso y a un paso más rápido, porque si estamos ante una crisis, esa crisis también es una oportunidad, de forma tal que podamos llevar el gas a los ciudadanos de la zona sur al plazo más breve posible. Como estamos hablando de ciudadanos que en la zona sur tienen probablemente menos ingreso que aquellos que estamos en Lima o que están en la costa norte, tienen menor nivel de equipamiento y de consumo de energéticos, hay menor nivel de vehículos, el tamaño de mercado y consumo de energéticos también es más pequeño. Por lo tanto, la tecnología que existe hoy nos permite abastecer esos mercados a través de lo que se conoce como transporte de gas natural en camiones o ductos virtuales. En la lámina 36 ustedes pueden ver unas fotos correspondientes a una inspección que realicé yo mismo en noviembre del año pasado a la planta que existe ya en Arequipa. Hay 2 plantas de ese tamaño que lo que hacen es recibir el gas natural que viene en camiones, viene en estado líquido, reconvertirlo a gas y conectarlo a gasoductos. Debe estar en operación comercial, repito, en Arequipa, Tacna, Moquegua e Hilo. Esperamos en julio de este año. La semana pasada con el presidente hicimos también una inspección del grado de avance de esta planta y está prácticamente al 100%. Quedan algunos temas pendientes en el punto de inicio, pero que deberán ser completados las próximas semanas, porque efectivamente sabemos que la postergación del gasoducto sur peruano retrasa esta aspiración de un energético más barato y más limpio a la zona sur, pero afortunadamente la tecnología que hoy existe, esa es tecnología de punta, nos permite resolver esa necesidad. Este contrato de concesión fue licitado hace probablemente ya unos 3 años, estaba algo atrasado. Desde que llegamos al gobierno buscamos que se recuperara el ritmo perdido. En la zona sur lo tiene la empresa Gas Natural Fenosa, en la zona norte hasta La Libertad, Lambayeque, Ancash lo tiene la empresa Gases del Pacífico, y el reto que tenemos es para las otras ciudades que no estaban incluidas en esta licitación inicial, que incluye Junín, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica,
Cusco, Puno, hacer un esquema similar, dando prioridad en lo que puede ser la atención al consumo vehicular, pequeñas y medianas empresas. Para ello también hemos dado, como parte de las facultades que nos concedió el Congreso, el decreto legislativo 1331, en previsión de los posibles retrasos que veíamos y de los riesgos que ya veíamos en Gasoducto Sur Peruano. Por lo tanto, redactamos el decreto legislativo 1331, que está todavía en materia de revisión por la comisión correspondiente, que esperamos, por supuesto, que sea aprobado, que nos va a permitir acelerar con este plan alternativo para atender, repito, hogares, pequeña y mediana industria y consumo vehicular. De esta forma buscamos atender las necesidades de los hogares, repito, mediana y pequeña empresa, y gas natural vehicular en las zonas que han sido indicadas. Gracias, ministro. Congresista Gino Costa, continúe. Sí, ministro, y sobre el mediano y largo plazo, ¿cómo vamos a asegurar que la nueva licitación contemple la llegada de ductos a estos pueblos del sur para asegurar, que reciban el gas de manera directa? ¿Y qué se va a hacer con toda la infraestructura que es necesario construir a efectos de llegar en el corto plazo? Si esa no va a ser una inversión que dejará de tener relevancia una vez que el gas llegue en el ducto, a través del ducto. Perdón, señor presidente, omití responder esa segunda parte. Esperamos estar en condiciones de tener un nuevo adjudicatario en un plazo entre 9 y 12 meses, de forma tal que logremos incorporar a un inversionista que permita desarrollar esta red de ductos de gran tamaño, porque para satisfacer demanda eléctrica o para satisfacer petroquímica requerimos ductos importantes, ductos grandes, de mayor tamaño de lo que se puede conseguir con el transporte virtual. Por lo tanto, es una prioridad no solamente acelerar este plan alternativo que mencioné al inicio, sino retomar el plan de hacer una conexión de mayor importancia y sobre todo ramales adicionales que no estaban contemplados en el ducto principal a las principales ciudades del sur. Esperamos que eso se realice en un plazo de entre 9 y 12 meses, que es el encargo que me ha dado el presidente. Y un último tema. En la medida que se desarrolle esta red de ductos de mayor tamaño, aquella infraestructura que se monta para la red virtual, lo que puede permitir es que se desplace a los nuevos puntos finales del ducto físico, y así vamos a lograr extender progresivamente a otras áreas el consumo de gas natural. Repito, acá estamos aplicando en el desarrollo que se está haciendo tanto en la zona sur como en la zona norte, tecnología de punta. Congresista Gino Costa, continúe. Gracias, presidente. Una segunda pregunta está referida al avance del proyecto. El ministro ha dicho que se ha avanzado el 37% del proyecto, nos ha traído un informe de Ocinermin que da el respaldo técnico a esa aseveración. La primera pregunta sobre esto tiene que ver con el hecho de si estos estudios son definitivos y en efecto si sabemos que, digamos a ciencia cierta, ese es el estado de avance de todo el proyecto. Segundo, si eso significa que se ha invertido el 37% del monto total de la inversión, o una cosa es el estado de avance y otra cosa es los montos invertidos hasta este momento. Y esto me parece que es importante porque eso va a darnos una idea del monto de los recursos que es necesario reconocerle a los inversionistas en esta primera fase. Y sobre esto quisiera hacerle una pregunta adicional que tiene que ver con quién será, digamos, quien determine cuánto se ha invertido y qué garantías tenemos de que esa será una decisión donde, digamos, Odebrecht y compañía no puedan ejercer sus influencias perniciosas, ¿no es cierto?, para distorsionar el monto total real de lo invertido. Ministro, para que responda.
Señor presidente, el nivel de información que he compartido con ustedes con el documento de Ocinermin corresponde al trabajo permanente de fiscalización y supervisión de tareas que ellos realizan a lo largo de las actividades que están en el trazado del ducto, ese es 37%. Como bien anticipa el congresista Costa, en el monto de inversión nosotros tenemos que nombrar un valorizador. No solamente tenemos que nombrar un administrador de lo que van a ser los bienes de la concesión, o lo que está hoy día existente, de forma tal que esté mantenido en el mejor estado hasta el proceso de licitación, sino también un valorizador. Y ese valorizador tendrá que ser de credenciales internacionales, absolutamente independiente, para que no solo nos diga que lo que se dice que está en términos del administrador, en el estado en el que está, y efectivamente está, sino que representa un valor monetario distinto. Aquí, como usted bien intuye, podría existir un riesgo de interpretaciones distintas, ¿sí? Pero yo he sido muy claro en mencionar que no vamos a admitir leguleyadas. Gracias, señor ministro. Le pregunté Continúe. si 37% de avance significa 37% de la inversión total invertida, o son, digamos, indicadores diferentes. El 37%, presidente, se refiere a actividades físicas. Como ministro de Estado me corresponde esperar el número final que nos dé el valorizador independiente de efectivamente cuál es el monto que ha sido invertido. Última Continúe, pregunta, congresista. Ministro, por intermedio de la presidencia, ¿qué medidas está adoptando su despacho para asegurar que este patrimonio en manos de los inversionistas se mantenga donde tiene que estar? No pueda ser vendido sin conocimiento del Estado, y en caso de que fuera vendido, ¿qué garantías tendremos, ¿no es cierto?, de que esos recursos sirvan para pagar las multas, las reparaciones civiles y la reparación por el daño causado por la corrupción de Odebrecht en el país? Señor ministro, continúa luego el congresista Castro y exhorto a los señores congresistas que tenemos todavía un invitado más. Llevamos 3 horas en la comisión. Responda, señor ministro, y continúa el congresista Castro. Gracias, presidente. De acuerdo al contrato, tenemos que establecer un procedimiento de traslado de los bienes de la concesión al administrador, de forma tal que hoy están en cautela y como obligación de quien tiene todavía obligaciones de cómo entrar al proceso de liquidación de este contrato. Nosotros también hemos instruido a las compañías de seguros para que determinen las condiciones de mejor resguardo de los bienes que están en la concesión, y las tareas específicas tendrán que ser desarrolladas por el administrador, que va a ser contratado a la brevedad sobre la base del decreto de urgencia. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. El ministro está diciendo que ellos ya han ordenado a sus aseguradoras y empresas la prevención de que no vendan todos sus bienes. Pero si nadie ha embargado nada, nadie allanó nada, nadie ha hecho nada, si no hay ni siquiera impedimento de salida, han sacado todo. Ayer se le confirmó por el señor Mauricio Cruz que había maquinaria que estaban moviendo desde el Cuco, sacándolas del país, y él dijo para asegurar justamente sus bienes que pueden salir de mañana para venta y poder pagar. ¿Qué ordena? ¿Ustedes tienen la capacidad por dar el embargo? No hay absolutamente nada, no existe. Ni siquiera el fiscal conoce el preacuerdo con la empresa Odebrecht. No tiene idea, ni siquiera lo ha leído. No sé a qué se refiere, ya se fueron. Para que responda, ministro. Nosotros hemos tenido una reunión con las empresas subcontratistas que están en campo, que son 3 empresas, son las empresas CECIM, Conduto y las empresas Elecnor. Primero, para darles el mensaje político que el Estado peruano va a continuar con el proceso de relicitación
del proyecto, buscando que las empresas entren a un nivel de mantenimiento de los activos que están a lo largo de la vía y que los mantengan en el mejor estado posible, y que el Estado peruano tiene 262.5 millones de dólares que los va a destinar a que los bienes de la concesión se mantengan en el mejor estado, siendo a su vez obligación de... Una interrupción. Que fin de mes el señor nos confirma lo que está diciendo, nada más. Perfecto. Gracias, ministro. Perfecto, señor presidente. Congresista Jorge Castro tiene el uso de la palabra para culminar. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes, señor ministro. Creo que al final casi estamos entrando al meollo del asunto, que es lo más interesante, porque iniciamos de una manera más o menos auspiciosa hablando de los 262 millones que se han recuperado, etcétera, por fiel cumplimiento y todo lo que podríamos estar hablando. Pero el drama viene por el lado de las valorizaciones. Aquí eso es lo que más o menos hemos dejado para el último, no le hemos dado la debida importancia. El tema es en cuanto más o menos, porque usted nos está hablando de ganar peritos internacionales, en cuanto más o menos usted ya tiene que tener alguna idea, porque sí, más o menos a cuánto va a ascender la valorización, porque vemos aquí el avance físico. Se dice, usted lo ha manifestado, aproximadamente 38%, y financieramente creo que no es así, que no está en ese monto, a la luz de lo que estamos observando aquí. En todo caso, ¿usted qué monto por lo menos deben tener algún estimado, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia hasta este momento? Para que responda, ministro. El estimado de inversión que se ha registrado está en el orden de los 1.800 millones de dólares. Yo prefiero esperar que el número final sea confirmado por una entidad valorizadora independiente, porque concuerdo con usted y con la preocupación que usted manifiesta, ¿no? Porque uno puede decir que ha invertido poco o mucho, y dependiendo de eso también, repito, pueden existir discrepancias que, si existen, tendremos el mecanismo legal para disputarlas. Claro, señor, por su intermedio, señor presidente, o sea, es decir, de aquí todavía pueden venir conciliaciones, arbitrajes, etcétera, y más etcétera. Y eso va a terminar siendo chico los 262 millones, así la forma como hemos venido perdiendo todos los arbitrajes de manera continua. Yo lo estoy adelantando de todas maneras, señor presidente, para que se tomen las previsiones del caso. O sea, no es un ángulo bonito. Se nos presentan siempre las cosas bonitas y después la realidad va más allá de nuestros propios deseos. Ahora, respecto a este tema, hay una situación que tampoco lo estamos observando. No sé cuál es el peso específico que puede tener la curva de ingeniería. Pero si vemos en la página 28, creo que es, vemos la curva de ingeniería, prácticamente están en el 90% en ambos casos, o sea, la valorización. Sí. O sea, la valorización, supongo que el mayor peso es en el campo de la ingeniería, en términos de valorización, ¿no? Porque debe ser el eje del trabajo, seguramente. Y sobre eso, a ver, ¿por qué? Porque ahí prácticamente estamos hablando del 90% y eso significa una salida de un flujo por pagar o por valorizar que va a resultar siendo bastante alto, ¿no? No sé, ¿cómo lo ha visto eso? Para que responda, ministro. Señor presidente, sobre el primer punto, acá quiero enfatizar algo que mencioné. Nosotros hemos preferido tener una fundamentación legal lo más sólida posible para defender los intereses del Estado en caso necesario, y eso es que exista un hecho objetivo imputable a la otra parte. Eso refuerza nuestra posición en el eventual caso de que haya discrepancias, como usted intuye, que puede ocurrir. En el segundo caso, lo que tiene que ver con la curva que usted menciona, eso corresponde a la elaboración de estudios de ingeniería, que sí tienen un alto nivel de avance. Si uno ve las mismas gráficas correspondientes a construcción, que es probablemente el componente más importante de todo este proyecto, el componente de construcción no se ha ejecutado más allá de, si no me equivoco, 10%. ¿Sí? Entonces, sobre la base de los números bastante grandes que han sido mencionados sucesivamente en esta sesión, alrededor de los 7.000 millones de dólares, queda claro que la parte más grande no se ha ejecutado.
Por su intermedio, señor presidente, yo vine a esta locución en razón de lo que el día de ayer el señor Mauricio Cruz dejó entrever muy claro que hay muchas cosas todavía por verse en este tema, que hay, en otros términos, que hay mucho por cobrar. La verdad que nosotros no lo habíamos visto y ahora nos estamos viendo que hay algunas cosas que tienen ellos, o por lo menos están amparados en este tipo de cosas. Y es necesario alertarlos, porque ojalá que le pongan el empeño suficiente, porque es la forma como se filtran los dineros del Estado. Con toda sinceridad, digo, es la mayor forma en las valorizaciones, arbitrajes, ya sabemos eso, lo que está pasando. Más bien, en todo caso, para finalizar, simplemente, al respecto, ¿qué medidas, aparte de que vengan peritos internacionales, que usted lo ha indicado, yo más creo en los peruanos, aquí en el Perú hay muy buenos profesionales de primer nivel, sino que lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a ver a nuestro alrededor, un alrededor muy chiquito, y no nos damos cuenta de que hay alrededor nuestro, un poco más allá, hay mucha gente de altísima calificación y muy honesta, ¿no? Pero bueno, en todo caso, ¿cómo va a tomar, si tiene una política definida en su ministerio, de tal manera de que esto no se vuelva a repetir, ¿no? Para que conteste, señor ministro. En relación a los comentarios y las preguntas que me hace el señor congresista, la necesidad de recurrir a entidades internacionales tiene que ver con que probablemente los interesados, ya los interesados en los siguientes pasos que vamos a dar son fundamentalmente empresas internacionales. Esas empresas internacionales requieren determinados filtros y determinados sellos de calidad, de reputación internacional, de forma tal que cumplan con los requisitos del due diligence o la debida diligencia de esos procesos. Por lo tanto, nosotros sí reconocemos la capacidad de los profesionales peruanos, por supuesto, pero por un proyecto de esta naturaleza consideramos importante incorporar asesoría especializada. Nosotros vamos a continuar dando algunas resoluciones ministeriales, tenemos que consolidar algunos acuerdos en proinversión, tenemos que ratificar determinados acuerdos y una resolución suprema que saldrá del Ministerio próximamente, que forman parte de las disposiciones que usted ha indicado. Gracias, señor ministro. No habiendo más participación de los señores congresistas, agradecemos a Mauricio Mulder y luego al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Presidente, solamente puntual. La devolución del cobro de financiamiento energético que venía en los recibos de luz y que aprobó el Congreso de la República el día martes. Ese es un proyecto de ley aprobado que ha ido al Ejecutivo. Pero entiendo que el Ejecutivo está de acuerdo. Ha sido por unanimidad. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer esa devolución y cuánto es el monto? Y lo segundo, presidente, es solicitarle a usted, pero con presencia del ministro, que el Ministerio de Energía y Minas nos remita la relación completa de todos los funcionarios públicos del 2008 a la fecha que han participado en este tema desde la época de la primera oferta del gasoducto de la transportadora de gas Punto. Todos los funcionarios que han negociado, todos los estudios de abogados que han asesorado al Ministerio de Energía y Minas, todas las consultorías que se han pagado en ese tema, con las personas responsables, presidente, todas las personas que integraron los consorcios naturales y jurídicas, todas las personas que firmaron los contratos a nombre del Estado y también los particulares, presidente, a efectos de que con esa lista nosotros después podamos aprobar con las prerrogativas que nos corresponden los respectivos procesos de levantamiento de secreto bancario y de investigación, porque no hay otra fórmula para poder encontrar si por ahí se les coló, que de hecho se debe haber colado, algún corrupto, sin esperar pues que Brasil nos diga, ¿no?, que el señor Barata se acuerde y nos diga, ahí también hay otro, ¿no? Nosotros tenemos que hacer nuestro papel, presidente.
Entonces, aprovechar que está presente el ministro, presidente, para que por su intermedio, a la brevedad posible, el ministerio nos alcance todos esos datos, presidente. Muchas gracias. Correcto, congresista Mulder, para que el señor ministro haga llegar la solicitud de esta comisión lo antes posible a la brevedad, de acuerdo a lo requerido por el congresista Mulder. Para que responda, ministro. Sí, señor presidente. En relación al primer punto, yo estuve en la comisión permanente el día de ayer y participé en la discusión y en el debate de la norma que fue aprobada. Uno de los puntos que se discutió fue el plazo, desde una posición de 120 días y a mi solicitud de que se extiendan a 180 días, se quedó como consenso que fuera en un plazo de 150 días para estar en condiciones de disponer de los fondos que se han acumulado a la fecha. Esos montos son del orden de 120 millones de dólares. Mencioné que están en un fideicomiso, es decir, no han sido transferidos al concesionario, pero también mencioné que los contratos de fideicomiso son herramientas del mercado bancario que son contratos muy seguros, donde intervienen varias partes y tienen órdenes irrevocables, ¿no? Y se activa la transferencia de fondos en función del cumplimiento de determinados hitos. Siendo un contrato muy seguro en términos de los procedimientos, nosotros pedimos el plazo que solicitamos para buscar la forma especializada para retornarlos. Y una vez que logremos desmontar el contrato de fideicomiso, esos recursos podrán ser devueltos a los usuarios, seguramente a través de un descuento en sus recibos, que fue la fuente como se alimentó el fideicomiso. Esperamos que en el plazo que nos ha sido dado por el Congreso, 150 días, estemos en condiciones de dar una respuesta técnica y una salida legal e implementación práctica de este mecanismo. Y en relación al segundo punto, pierda cuidado, van a tener la colaboración más absoluta mía en el Ministerio, pero sí quería estar claro en el pedido para no equivocarme, ¿no? Lo que me está solicitando es la relación de personas, consorcios o contratos desde el año 2008 que tengan que ver con Kuntur o Gasoducto Sur Peruano. Correcto. Así es, o sea, funcionarios públicos que actúan en nombre del Ministerio de Energía y Minas, de Proinversión, que tienen vinculación con el Ministerio, y después las contrataciones que hizo el Ministerio de estudios de abogados, de consultorías económicas, de particulares, que ayudan siempre a elaborar las bases y a hacer todo el trabajo de negociación con las empresas que empiezan a manifestar sus intenciones de interés antes de que se hagan los procesos de licitación. Es decir, todas las personas naturales que han intervenido y también las personas jurídicas que acabo de mencionar. ¿Para que justese? Sí, entendido, señor presidente. Congresista García Belaúnde, tiene el uso de la palabra. Para terminar, ya creo que se ha preguntado bastante. El ministro es uno de los pocos invitados que se ha autoinvitado, digamos, ¿no? La excepción en esta comisión. En buena hora que así sea. Ojalá que hay que pasarle la voz al fiscal de la Nación. Presidente, sería bueno que el ministro nos diga cuánto es, con la experiencia que tiene el usual, el monto de las cartas fianzas en este tipo de contratos. ¿Cuánto fue aquí? ¿5%? ¿10%? ¿De qué? ¿De qué y por qué? ¿Y cómo era la carta fianza? ¿Bajo qué términos de la carta fianza? Le voy a hacer preguntas cortas, presidente, y también quisiera, si el ministro puede, de la misma manera... Para que responda el ministro y precise. Sobre el valor del costo del servicio que yo mencioné, que era como los 7.000 y pico millones, la carta fianza es como 350, estamos hablando del orden de 5%. ¿Sí? Sí, correcto. Luego había una carta fianza de 70 millones cuando el proyecto entrara en operación. Esa carta fianza, por supuesto, no ha sido entregada porque el proyecto no llegó a esa etapa. El proyecto se ha quedado, ¿no?, en grado de avance que he mencionado. Tengo aquí conmigo las cartas fianza en el texto original. Déjenme revisar, que puedo compartirlas con la comisión. Permítame leerla. Por ejemplo, esta es una de CHAP.
Por la presente y a solicitud de nuestros clientes, señores Gasoducto Sur Peruano, constituimos esta fianza solidaria, irrevocable, incondicional, sin beneficio de ejecución y realización automática por la suma de $52 millones, etcétera, etcétera. Nuestras obligaciones bajo la presente garantía no se verán afectadas por cualquier disputa entre el Ministerio de Energía y Minas, Proinversión o cualquier entidad del Estado peruano y nuestros clientes. Tengo acá las dos pólizas de CHAP, una de ellas, la segunda, y la del Banco Continental, que procedo a entregar, copia que procedo a entregar a la Comisión. Eso es muy importante, presidente, porque además hay esas dos, hay una que es de un banco nacional, ¿no? Un banco peruano, pero hay otra que es un banco inglés que no tiene sede en el Perú, o no la tuvo por lo menos, o no la tiene en este momento, ¿no? Una de las pólizas es del BBV Banco Continental, es la bancaria. Hay dos pólizas que son emitidas por una compañía de seguros internacional, CHAP, que compró en su momento lo que era ACE Seguros. CHAP es una multinacional de seguros, compró en su momento lo que era ACE Seguros. CHAP es una multinacional de seguros de primera calidad en el mercado internacional, no es muy conocida todavía en el mercado peruano, pero forma parte de las condiciones que estaban establecidas en el contrato. Sí, presidente, yo lo digo porque los cheques son del Citi. O sea, no es exactamente, bueno, como no es un banco, es una compañía de seguros y que no tiene representante o sede o funciones en el Perú, evidentemente ha utilizado a un banco, ¿no? Que también últimamente se ha ido porque ha sido adquirido por el Banco de Crédito, tengo entendido. Entonces, ¿cómo se ha hecho la operación, presidente? ¿Cómo se ha terminado la operación? Sí, esta entidad de seguros es una entidad autorizada por la Superintendencia de Banca y Seguros, supervisada también, por supuesto, por la Superintendencia y cumple todos los requisitos que conocemos, incluyendo todos los procedimientos de solvencia y todo lo demás. Siendo una compañía de seguros, para movilizar los fondos ha tenido que utilizar alguna entidad bancaria. La entidad que ha seleccionado y ha escogido ha sido Citibank, con 2 cheques de gerencia que, como le mencioné a la congresista Espinosa, esos cheques de gerencia ya están hechos efectivos en las cuentas del Ministerio. Presidente, yo insisto, preguntaba sobre el tema porque normalmente las cartas fianzas son por mayores montos. Yo entiendo que el contrato lo heredó este gobierno, es evidente, pero los montos generalmente son de otra magnitud, de otro volumen. ¿Cuánto van a pedir el monto para el nuevo contrato? Primero, ¿qué tipo de contrato van a hacer? Porque como hay declaraciones contradictorias del presidente de la República, entonces quisiéramos saber si va a ser el mismo que va a continuar con los mismos socios, si va a continuar con otros socios, si los socios actuales no van a poder participar o si lo van a hacer. Sé que Enegas, por ejemplo, está bastante contrariado porque se han enterado por los periódicos los españoles que ya no estaban en el Perú, etcétera. ¿Bajo qué perfil se va a hacer el contrato? ¿Cuál es el proyecto que se va a usar? El proyecto de 1.300 millones original de Contur era casi, en términos técnicos, muy parecido, pero luego se subió y se duplicó, se triplicó, se cuatriplicó de precio. O sea, finalmente, ¿qué se va a hacer? Y finalmente también hay un costo que se va a usar. Se va a usar si el contrato es el mismo, se va a pagar si el contrato es otro contrato. ¿Cuáles son las condiciones o las variedades que pueden haber una vez terminado de la liquidación? Para que conteste, ministro. Presidente, va a ser un nuevo contrato. Sé que son muchas preguntas de una sola, pero quizás pueda reducirlo. Va a ser un nuevo contrato. Sí, vamos a buscar que cumpla el objetivo de llevar el gas al sur. Como mencioné, sin muletas, que tenga mejores condiciones de conexión entre oferta y demanda. Hoy tenemos más reservas. Entendemos que este proyecto era un proyecto caro y que tiene los incentivos propios de una empresa de construcción. Y los incentivos propios de una empresa de construcción son construir. Y construir probablemente hasta donde le permitamos. Y lo que queremos es generar incentivos económicos para que la solución que encontremos sea la más competitiva
para el desarrollo de la penetración del gas al sur. Bien, de acuerdo, pero no me contestó el tema del monto de la carta fianza. ¿El 5% le parece bien? ¿Es una cantidad ridícula? ¿Es una cantidad usual? ¿Cuánto van a poner? ¿Cuánto van a exigir? Porque acá hay una experiencia que hay que ganar. Es un contrato muy grande que se ha ido al agua. Hay obras por allí que no se sabe si se van a pagar todas o parte de ellas. Hay una fianza que se ha cobrado. Bueno, ¿cómo queda el Estado? ¿Va a salir ganando? ¿Va a salir perdiendo? Todos perdemos, lógicamente, cuando hay un contrato que se frustra. Pero por otro lado, nos hemos ahorrado pagar una cantidad inmensa de dinero de un producto, o mejor dicho, de una obra elefantiásica, sobredimensionada. No sé si el ministro me pueda confirmar que las reservas de gas son por 17 años y el ducto se había entregado en concesión 30. La pregunta es cómo llegaban a los 30, salvo que esta nueva reserva que hayan adquirido nos permita llegar a 30, pero más como la reserva no se acaba, no es un corte de agua como los que estamos teniendo todos ahora, que cortan el agua y el caño se queda sin una gota. La reserva del gas se va consumiendo poco a poco y va bajando el suministro de gas y al final desaparece. Entonces, los últimos años van a ser muy pocos y el subsidio, si hay una diferencia, va a tener que subir. ¿Todo eso está contemplado, presidente? A través suyo. Para que conteste, señor ministro. El monto de la carta fianza, por ejemplo, en este contrato que hemos visto, si la vemos en relación a lo que se estimaba como la inversión física, es del orden de 10% sobre el activo, sobre el parte física. Sobre el total, sobre el costo del servicio, era como 5%. Por la importancia y por el nivel de experiencia que se tiene con un proyecto de esta naturaleza, yo estimo que Proinversión y el comité que tenga que tomar las decisiones sobre esto sea mucho más cauteloso, ¿no? Porque creo que es lo que corresponde. No podemos volver a correr estos riesgos y sobre todo tenemos que asegurar que aquellos que estén en condiciones de entrar en esta nueva licitación que he anunciado, y repito, en nuevas condiciones, esté en capacidad efectiva de demostrar que puede levantar recursos financieros. En el tema de reservas, durante el año pasado hemos anunciado que se han descubierto casi 4 nuevos trillones de pies cúbicos al día. En la medida que el mercado de gas se desarrolle y que continúe la exploración en la zona, los geólogos indican que la zona tiene condiciones para posibles futuros descubrimientos. Eso va a depender, por supuesto, del nivel de exploración y del nivel de desarrollo de mercado. También puede suceder, porque la actividad petrolera es una actividad de riesgo, lo que sucedió en el lote 76, donde se trató de perforar y llegar a un objetivo el año pasado y pese a que las condiciones geológicas indicaban que había gas, no fue posible llegar. Pero los distintos labores de exploración y explotación en la zona de Camisea nos dicen que deberíamos tener gas para las próximas generaciones. ¿Para 30 años? En este momento, según el cálculo que me indican, tenemos para 30 años. 30 años, o sea, sí. sería... Yo prefiero que salgan el libro oficial de reservas. Yo hice un estimado ayer... Porque hasta ahora no hay para 30 años. Yo hice ayer un estimado en la comisión permanente. Sí, yo hice un estimado ayer en la comisión permanente sobre la base de la información del último libro de reservas, más las nuevas reservas y descontando el consumo. Y podríamos estar por encima de los 15 años, pero yo prefiero que los números oficiales elaborados por los geólogos y los especialistas salgan para... Presidente, para terminar, las petroquímicas, ¿va a haber petroquímica? El gasoducto se hizo pensando en una petroquímica. Lo que vale más que el gas es el etano, ¿no? Que a veces lo consideran gas y a veces no lo consideran gas, un derivado, que es lo que multiplica su valor. Es decir, se va a hacer entonces petroquímica, se va a hacer ahora, usted ya ha anunciado, gas para el sur a través de camiones, un servicio casi de puerta a puerta. No es más barato hacerlo a través de los trenes, de la red ferroviaria que existe en la zona, que no está toda habilitada, porque hay líneas de ramales que se han cerrado, pero en fin, se pueden rehabilitar. O
quizás también una prolongación del gasoducto de Pisco hacia el sur. Entonces, ¿esas posibilidades están también contempladas? Para que conteste, ministro. Esta crisis nos permite evaluarla también como una oportunidad de que salga un proyecto en mejores condiciones y, repito, sin muletas. Sí quiero enfatizar que en los últimos años hemos visto una política muy activa de promoción de la industria petroquímica por la empresa Braskem. La empresa Braskem tiene 50% de accionariado de Odebrecht y 50% de accionariado de Petrobras. Entonces tenemos que evaluar seriamente el desarrollo de la petroquímica. Este gasoducto, cuya concesión ha caducado, tenía como preocupación importante cuál era el costo de la tarifa de transporte de gas. ¿Por qué? Porque la petroquímica se tiene que desarrollar en la costa. Por lo tanto, la molécula de gas tiene que venir de los yacimientos de gas y atravesar la red de transporte y llegar a la costa. Si tenemos un gasoducto de costo alto y de tarifa relativamente alta, eso juega en contra de la competitividad internacional de la petroquímica. ¿Y por qué necesitamos petroquímica? Por la parte agrícola, por la parte minera, porque en la práctica estamos hablando de potencial de generar explosivos para minería o abonos para la agricultura, pero también exportación. Entonces, el reto que tenemos es cómo encontrar la solución técnica de tarifa que nos permita recuperar competitividad para la industria petroquímica. Recordemos, señores congresistas, por su intermedio, señor presidente, que estaba previsto que en la zona de Marcona hubiera 2 industrias petroquímicas y en la zona de Pisco también una tercera industria petroquímica. Las condiciones del mercado internacional del gas han hecho que ese mercado sea mucho más competitivo para países lejos de Estados Unidos, donde se está desarrollando de manera muy activa el shale gas, que ha hecho que el precio del gas tenga usos más competitivos. Entonces, ese es el reto que tenemos para estructurar este proyecto. Bien, y finalmente, presidente, recordarle al ministro que su presidente en campaña ofreció renegociar el gas. Ojalá que estén haciéndolo también, aunque no es el tema del día de hoy. Gracias, congresista. Agradecemos la participación del ministro Gonzalo Tamayo y lo dejamos que deje la sala. Muchas gracias, presidente.